este y otros temas, por supuesto, con mayor especificidad y conocer parte de lo que han podido encontrar en su perspectiva. Estamos con Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, dentro de los datos que ustedes han podido analizar, ¿cuál podría ser este impacto que tendríamos en el Perú luego de estas deportaciones masivas de peruanos indocumentados en medio de las remesas que se habían incrementado el año pasado? ¿Regresaremos, retrocederemos tal vez un punto o los 10 puntos que avanzamos en el 2023 para el 2024 o puede ser que el impacto no sea tan visible? Es difícil saberlo, principalmente por la incertidumbre que existe. Se acaba de empezar recién con estos programas de control migratorio, deportaciones, así que por el momento son alrededor de 500 peruanos los que han sido intervenidos, unos 74 los que están esperando deportación, pero poniéndolo en contexto tal vez, ¿no? Son alrededor de 300.000 peruanos los que están viviendo en Estados Unidos en una situación irregular, ¿no? 1 millón en total. Entonces, ¿qué tanto va a afectar las remesas? Dependerá de qué tanto va a escalar este programa de control migratorio y deportaciones. ¿Podría haber un impacto en el PBI teniendo en cuenta las cifras que hemos mostrado? ¿De lo que representa para nosotros, por ejemplo? Si existe un impacto, podría estar concentrado principalmente en el consumo, ya que las remesas que se envían, las familias las utilizan principalmente en los gastos del hogar. De $100 que recibe una familia, unos 75, 76 estarán usados en los gastos diarios, alimentos, vestimenta, transporte, y el resto en inversión en educación, inversión en vivienda, ¿no? Entonces, el canal principal sería el consumo. ¿Qué tanto va a afectar? Va a depender de qué tanto podrían caer las remesas, y esto depende de qué tanto se va a poder seguir con la implementación de este programa, ¿no? Que, si bien, como te digo, ha empezado de una manera acotada, dependerá mucho de la realidad política de Estados Unidos. Para poder traducir en sencillo lo que significa el Producto Bruto Interno para nuestros televidentes, ¿cómo lo podrían definir en el marco precisamente de las remesas? A ver, el Producto Bruto Interno es de una manera, todo lo que se produce en el territorio nacional, ¿no? Si lo vemos por el lado del gasto, ¿no? Está el consumo, está la inversión, ¿no? Están las exportaciones, por ejemplo. Entonces, el pilar que sería afectado principalmente es el consumo, ¿no? Por esta menor capacidad de gasto que podrían tener los hogares. Y de manera muy secundaria, la inversión, ¿no? Ya que muchas familias destinan estas remesas, digamos que el 25% del monto que reciben, a inversión en vivienda, y bueno, lo que se cataloga como inversión a largo plazo, ¿no? Que es el gasto educativo. Ahora, el gobierno proyecta programas de ayuda y de apoyo para quienes van a ser deportados. ¿Esto podría menguar? ¿Tendría alguna incidencia en que se reduzca lo que podría ser un impacto dentro de la baja de remesas? Creo que es acertado, ya que si es que se recorta el flujo de remesas, ¿no? Por las políticas migratorias de Estados Unidos, va a haber un importante costo humano. ¿Por qué? Porque según datos del INEI, entre el 2010 y 2019, la mitad de las familias o de las personas que recibían remesas del exterior eran personas que no estaban en edad de trabajar, es decir, estudiantes o jubilados, ¿no? Entonces, al final son personas vulnerables que verían sus ingresos recortados, ¿no? Lo que podría reducir importantemente su capacidad de consumo, ¿no? Y en algunos casos, depende de qué tan vulnerables sean, caer debajo de la línea de pobreza. Entonces, creo que es importante que las autoridades tengan el ojo, ¿no? En esto del desarrollo de la política migratoria en Estados Unidos, el desarrollo de los flujos de remesas, para ver qué tanto va a impactar al final a estas familias. Claro, porque lo decía al inicio también de la entrevista, según el INEI, tenían precisamente incidencia tanto en los grupos de sectores sociales C y D, que finalmente son quienes reciben este dinero y lo usan para sobrevivir. Muchos van a mantener a sus familias, por eso es que cruzan pues al otro lado del continente. Y en ese marco, ¿cuál es la relación con la pobreza que se podría generar y la informalidad también en nuestro país que podríamos tener si es que no se acoge a este grupo de personas trabajadoras en puestos que definitivamente puedan ayudarlos a continuar desarrollando su economía, teniendo en cuenta ya que somos un país con alta informalidad?
Claro, y eso es parte de la lógica de la migración. Uno migra al exterior buscando más oportunidades, de repente no puede encontrar un empleo fijo acá o no paga lo suficiente, ¿no? Entonces, miras al exterior, envías dinero para poder mantener a tus padres, a tus hijos, pagar la educación de tus hermanos, ¿no? O ahorrar en una vivienda, un terreno, ¿no? Entonces, precisamente este impacto es el que hay que tener en cuenta, ¿no? Precisamente es el que hay que estar atentos para poder atender, sobre todo, como te digo, a este segmento vulnerable que de repente para unas personas las remesas son un complemento al ingreso, pero para otras familias, ¿no? Dentro de esta mitad de familias con gente que no trabaja, puede ser la mayor parte de su ingreso, ¿no? Según estimaciones del BID, es difícil saber con exactitud, las remesas hacia Perú tienen en promedio un monto de 250, 300 dólares en promedio, ¿no? Depende mucho de la realidad de la persona que migra y trabaja, pero puede ser un componente muy importante del ingreso de los hogares. Claro, hablábamos también con el doctor Adrián Sen, que estuvo más temprano, precisamente sobre este tema de la necesidad de acoplar a estos peruanos dentro de nuestra cadena productiva y también de la posibilidad de que en busca de mejores oportunidades, habiéndoles fallado el Estado para encontrar un empleo que les dé el dinero suficiente para mantener a sus familias y migraron, puedan hacerlo ya no a, evidentemente, Estados Unidos, sino a otros países. Esta posibilidad queda abierta dentro de ello. Es decir, la necesidad de captar a esta fuerza laboral que ya fugó alguna vez y que muchos tal vez también son profesionales y regresen al país y no encuentren una oportunidad, puede ser un impacto también grande para nuestra economía, hablando del punto en el que podamos acogerlos y involucrarlos en esta cadena de producción para generar precisamente una compensación dentro de lo que va a ser el impacto de las remesas, de lo que ya no van a enviar, evidentemente. Por supuesto, puede ser un riesgo por el sentido que mencionas, ¿no? De que puede existir un flujo grande de migrantes que regresen al Perú y que estén buscando empleo, pero también es una oportunidad en ese sentido y tal vez también es una oportunidad y un llamado de atención para las autoridades de que es importante tener una economía más dinámica, una economía donde la inversión privada crezca, porque es al final la que genera empleo de calidad y la que genera una mayor cantidad de empleos formales, ¿no? Entonces, sí se puede seguir con estas políticas que en la última década, ¿no? Ya fueron exitosas en hacer crecer al Perú, en hacer crecer el mercado laboral. Entonces, existe la posibilidad de poder absorber a estas personas, ¿no? Y efectivamente puedan mantener su familia dentro del Perú. Ahora, a nivel de la región en Latinoamérica, según los cuadros que hemos visto, ¿qué países podrían verse, al igual que nosotros, pero en mayor magnitud, más afectados, haciendo estos cálculos aproximados de lo que representan para ellos y su Producto Bruto Interno las remesas? En el 2024, para ponerlo como referencia, ¿no? Las remesas representaron el equivalente a 1.8% del PBI peruano, ¿no? Digamos que este es un nivel de exposición medio. Sí, porque en países como Bolivia, Ecuador... Más dolarizados. Claro, exacto, pero también dependen algo más de las remesas, ¿no? Representa 3% del PBI, México también está alrededor de 3.2, 3.4, pero en Centroamérica es donde es el caso más grave, ¿no? Tenemos economías como Honduras, Guatemala, Nicaragua, que según estas estimaciones del BID, las remesas pueden llegar a representar cerca del 20% de su PBI. Entonces, el costo humano que ellos podrían sufrir en caso de una deportación masiva sería mucho mayor. En el Perú, dentro de todo, no estamos tan expuestos, pero no significa que no vaya a existir un costo humano, sobre todo a las familias más vulnerables. Y en medio de estas deportaciones que van a generar la disminución del envío de remesas, ¿puede haber alguna relación con la disminución del valor del sol, de la moneda peruana también? Bueno, es una cantidad muy importante de dólares que entra al país, ¿no? Son casi 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, depende de qué tanto se reduzcan estos envíos, podría generar presiones al alza sobre el tipo de cambio, pero sin embargo, como venía diciendo, no somos un país tan expuesto, primero, en términos del tamaño de nuestra economía, y segundo, que el sol es una de las monedas más estables de la región. Entonces, tampoco habría que prever, digamos, grandes depreciaciones, pero podría ser uno de los efectos macroeconómicos, depende de qué tanto se reduzcan los flujos. ¿Y qué acciones podrían tomar en ese contexto el Ministerio de Economía ya desde este panorama que puede ser un poco previsible? Bueno,
La estabilidad cambiaria también la prevé principalmente el BCR, ¿no? Y el BCR viene haciendo una buena labor, pero precisamente hay que tener el ojo en estos posibles impactos en el tipo de cambio, estos impactos en la capacidad de consumo en las familias, en el dinamismo del consumo, pero creería que el mayor enfoque, ¿no?, que es donde tal vez no se está viendo tanto, es en el costo humano que puede representar, ya que aún así sean pocos los migrantes que sean deportados, retornados al país, ¿no? Van a haber una buena cantidad de familias impactadas. Claro, y además podría incrementarse incluso el número de desempleados en nuestro país, porque van a venir de otro lado y reinsertarlos en la cadena productiva va a ser un poco más complicada en el contexto en el que nos encontramos. Muchísimas gracias a Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía, entonces, porque podemos hablar de esto y otros temas que se desprenden de estas políticas migratorias internacionales y la necesidad de tener un Estado articulado y con la fuerza suficiente para poder enfrentar situaciones como estas, más aún cuando hablamos de temas económicos. Vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más. Gracias.